Esdras 1 y 2. Esdras 1. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio de viva voz y por escrito el siguiente edicto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él y suba a Jerusalén en Judá para construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Y el resto, vivan donde vivan, recibirán la ayuda de los del lugar, que les proporcionarán plata, oro, bienes y ganado, además de otras ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Los cabezas de familia de Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas y todos aquellos a los que Dios había despertado el espíritu para que subieran a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén, se pusieron en marcha. Todos los que les rodeaban les ayudaron poniendo en sus manos objetos de oro, plata, bienes, ganado y valiosos regalos, además de otras ofrendas voluntarias. El rey Ciro sacó todos los objetos pertenecientes al templo del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había colocado en la casa de su Dios. Ciro, rey de Persia, los retiró por medio de Mitrídates, el tesorero, y los entregó uno por uno a Sesbasar, el príncipe de Judá. Su inventario es el siguiente: 30 jarras de oro, 1000 jarras de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro, 410 copas auxiliares de plata y otros 1000 objetos. El número total de objetos de oro y plata era de 5400. Todos ellos se los llevó Sesbasar con los que regresaron del destierro de Babilonia a Jerusalén. Esdras 2. Estos son los hijos de la provincia que regresaron del destierro a Babilonia, al que habían sido deportados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno de su ciudad. Volvieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvaí, Rehum, Baaná. Relación de hombres del pueblo de Israel. Hijos de Parós, 2172. Hijos de Sefatías, 372. Hijos de Araj, 375. Hijos de Pahat Moab, que son hijos de Josué y Joab, 2812. Hijos de Elam, 1254. Hijos de Zatú, 945. Hijos de Zacaí, 760. Hijos de Binui, 642. Hijos de Bebaí, 623. Hijos de Azgad, 1222. Hijos de Adonicam, 666. Hijos de Bigvaí, 2056. Hijos de Adín, 454. Hijos de Ater, que son hijos de Ezequías, 98. Hijos de Besaí, 323. Hijos de Yorá, 112. Hijos de Jasum, 223. Hijos de Gibar, 95. Hijos de Belén, 123. Hombres de Netofá, 56. Hombres de Anatot, 128. Hijos de Azmabet, 42. Hijos de Kiriat Yearim, Kefirá y Beerot, 743. Hijos de Ramá y Geba, 621. Hombres de Micmas, 23. Hombres de Betel y Ahí, 223. Hijos de Nebo, 52. Hijos de Magbis, 156. Hijos de otro Elam, 1254. Hijos de Harim, 320. Hijos de Lot, Hadid y Onó, 725. Hijos de Jericó, 345. Hijos de Senaá, 3630. Sacerdotes. Hijos de Yedaías, que son de la casa de Josué, 973. Hijos de Imer, 1052. Hijos de Pashur, 1247. Hijos de Harim, 1017. Levitas. Hijos de Josué y Cadmiel, que son hijos de Jodías, 74. Cantores. Hijos de Asaf, 128. Porteros. Hijos de Salum, hijos de Ater, hijos de Talmón, hijos de Acub, hijos de Hatita, hijos de Sobaí. En total, 139.
Los netineos, hijos de Sijá, hijos de Jasufá, hijos de Tabaot, hijos de Querós, hijos de Siá, hijos de Padón, hijos de Lebaná, hijos de Hagabá, hijos de Acub, hijos de Hagab, hijos de Salmaí, hijos de Hanán, hijos de Gidel, hijos de Gahar, hijos de Reaías, hijos de Resín, hijos de Necodá, hijos de Gazam, hijos de Uzá, hijos de Paseach, hijos de Besaí, hijos de Asná, hijos de Meunim, hijos de Nefusim, hijos de Bakbuk, hijos de Jacufá, hijos de Jarjur, hijos de Baslut, hijos de Mejidá, hijos de Jarsá, hijos de Barcós, hijos de Sísara, hijos de Tamach, hijos de Nesíach, hijos de Jatifá. Los hijos de los siervos de Salomón, hijos de Sotaí, hijos de Jasoferet, hijos de Perudá, hijos de Yaalá, hijos de Darcón, hijos de Gidel, hijos de Sefatías, hijos de Jatil, hijos de Poqueret, Hasebaim, hijos de Amí. El número total de netineos y de hijos de los siervos de Salomón es de 392. Y estos son los que subieron desde Tel Melach, Tel Jarsá, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron dar razón de su familia y su estirpe, sino tan solo de pertenecer a Israel. Hijos de Delaías, hijos de Tobías, hijos de Necodá, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, hijos de Jabías, hijos de Cos, hijos de Barzilaí, que había tomado como esposa a una de las hijas de Barzilaí, el de Galaad, y se le llamó con el nombre de éste. Estos son los que buscaron los registros de su genealogía, pero no los encontraron. Por eso fueron apartados del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comieran de lo santísimo hasta que surgiera un sacerdote para los Urim y los Tummim. Toda la asamblea la constituían 42.300, además de sus siervos y esclavas, que eran 7.337, así como sus cantores y cantoras, que eran 200. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 borricos. Algunos de los cabezas de familia, al llegar al templo del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias al templo de Dios para levantarlo sobre sus cimientos. Entregaron, según sus posibilidades, al tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas de sacerdotes. Los sacerdotes y los levitas, así como algunos del pueblo, se establecieron allí, los cantores, porteros y netineos en sus respectivas ciudades, y todo Israel cada uno en su ciudad. Proverbios 14, 1-17. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye con sus manos. Quien anda con rectitud teme al Señor, y el de caminos torcidos lo desprecia. En boca de necio hay brote de orgullo, pero a los sabios los guardan sus labios. Donde no hay bueyes, pesebre limpio, pero con fuerza de toro cosecha abundante. Testigo fiel no miente, pero testigo falso difunde mentiras. El insolente busca en vano sabiduría, para el inteligente el saber es fácil. Aléjate del hombre necio, pues en sus labios no encontrarás el saber. Sabiduría de cauto es discernir su camino, y estupidez de necios es el embuste. De necios es burlarse del pecado, pero entre rectos hay buena voluntad. El corazón conoce su propia amargura, y ningún extraño comparte su gozo. Casa de malvados será arruinada, pero tienda de rectos florecerá. Hay caminos que a uno le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. También entre risas sufre el corazón, y en pena termina el gozo. Corazón descarriado se sacia de sus caminos, pero el hombre de bien de sus obras. El ingenuo se cree cualquier palabra, pero el cauto distingue sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. El necio se desentiende y se siente seguro. El propenso a la ira comete necedades y el malicioso se hace odioso. Hechos 18:12, 19:10. Galión era procónsul de Acaya cuando los judíos se amotinaron todos a una contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: «Este induce a los hombres a dar culto a Dios al margen de la ley». Cuando Pablo se disponía a hablar, les dijo Galión a los judíos: «Judíos, si se trata de un delito o de un grave crimen, sería razonable que os atendiera, pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, os lo solucionáis vosotros. Yo no quiero ser juez de estos asuntos». Y los expulsó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y comenzaron a golpearle delante del tribunal, pero nada de esto le importaba a Galión. Después de permanecer allí bastante tiempo,
Pablo se despidió de los hermanos y embarcó rumbo a Siria. Iban con él Priscila y Áquila. Se había rapado la cabeza en Kéncreas porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Él entró en la sinagoga y empezó a dialogar con los judíos. Le rogaban que se quedara más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió y dijo: «Volveré de nuevo a vosotros si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Desembarcó en Cesarea y después de subir y saludar a la iglesia bajó a Antioquía. Pasó allí algún tiempo y marchó recorriendo una tras otra las regiones de Galacia y Frigia, confortando a todos los discípulos. Un judío que se llamaba Apolo, de origen alejandrino, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor, hablaba con fervor de espíritu y enseñaba con esmero lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con libertad en la sinagoga. Al oírle Priscila y Áquila le tomaron consigo y les pusieron con más exactitud el camino de Dios. Como deseaba pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Cuando llegó fue de gran provecho, con la gracia divina, para los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Hechos 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Éfeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, le respondieron. Él les replicó: ¿Entonces con qué bautismo habéis sido bautizados? Con el bautismo de Juan, dijeron. Pablo contestó: Juan bautizó con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir detrás de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Al imponerles Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Entró en la sinagoga y habló abiertamente durante 3 meses, exponiendo lo referente al reino de Dios y tratando de convencerles. Pero como algunos se endurecieron y no creyeron y maldecían el camino ante la multitud, se apartó de ellos y se separó con los discípulos, enseñando todos los días en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor.